La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Tras la llegada de Cristóbal Colón a América en el año 1492, se puso en marcha en este continente el proceso urbanizador más extendido, prolijo y exitoso de toda la historia universal. Un siglo después, para el año 1600, América contaba ya con centenares de ciudades que iban desde Norteamérica hasta el Cono Sur, es decir, una distancia de miles de kilómetros. Hubo algunos años, como el año de 1536, en el que llegaron a fundarse hasta 20 ciudades repartidas por todo el continente, desde lo que hoy es México hasta lo que hoy es Argentina. Esta actividad urbanizadora, sin parangón en toda la historia, como os he dicho antes, obedeció a la imperiosa necesidad que la Corona de Castilla sintió en aquellos momentos de organizar políticamente los nuevos territorios conquistados para proceder así, de una manera ordenada, a su poblamiento y a su aprovechamiento económico. Que dicha organización del territorio se vertebrase en torno a ciudades de nueva planta no tiene nada de sorprendente. El mundo medieval mediterráneo, del que formaba parte Castilla, así lo había hecho durante mucho tiempo, como ya tuvimos ocasión de ver en la contrahistoria aquella dedicada a las ciudades medievales, una costumbre de los pueblos mediterráneos de la Edad Media que habían heredado de los pueblos mediterráneos de la antigüedad, los griegos y los romanos, que con sus polis y sus civitas habían tejido una tupida red urbana a lo largo y a lo ancho de todo el Mare Nostrum. Estas ciudades antiguas no consistían tanto en la forma de diseñar las tramas urbanas o construir los edificios, sino en las formas jurídicas que escogían los ciudadanos para organizar la vida en común. Como Alberto Garín nos explicó en aquella contrahistoria, una ciudad antigua o medieval era, en esencia, una comunidad de hombres libres que mostraban la isonomía, es decir, la igualdad ante la ley, de esa misma comunidad mediante un reparto equitativo de los solares de la ciudad recién fundada, por lo que tenían que hacer tramas regulares o por lo menos tendían hacia ello. Sin embargo, en los estudios sobre el urbanismo americano, desarrollado en el siglo XVI, esta cuestión jurídica suele ser ignorada o directamente tenida muy poco en cuenta. Por lo general se priman otros argumentos a la hora de tratar de explicar por qué las ciudades americanas del siglo XVI y el siglo XVII se hicieron como se hicieron, poniendo acento en los tratados urbanísticos del Renacimiento o incluso en las decisiones políticas de los monarcas españoles, en especial de Felipe II, con sus ordenanzas de urbanismo del año 1573. Pues bien, hoy con Alberto Garín de nuevo vamos a recorrer este fenómeno, a recorrerlo y a estudiarlo. Un fenómeno espectacular de creación de ciudades, tratando de mostrar por qué los eruditos o los monarcas renacentistas tuvieron mucho menos peso que los ciudadanos que emigraron a América desde Europa durante 2-3 siglos largos para levantar y poblar aquel paraíso urbano que en solo unas décadas le cambió la cara al continente. Tengo ya a Alberto Garín aquí preparado con su micrófono y con un café estupendo que le he puesto, que nos ha enviado José María desde Granada, un café colombiano. ¿Qué tal está el café, Alberto? Pues debo pedir disculpas porque viniendo de Guatemala, donde tenemos un café realmente exquisito, he de reconocer que este café colombiano que me has ofrecido hoy es mejor que los cafés guatemaltecos. Y no lo repetiré, incluso seré capaz de negarlo. Es un café extraordinario, la verdad. Me los ha enviado cortésmente, por supuesto, desde es una tostadora de café que hay en Granada que se llama Santo Amaro, y la verdad es que todavía solo he probado el colombiano, pero tengo también de Papúa Nueva Guinea, tengo de Nicaragua, que el de Nicaragua se lo lleva Alberto, se lo lleva para su casa, así que él tendrá que hacer la cata. Y tengo también de Etiopía. En fin, ya os diré qué tal está cada uno de ellos. Como bien sabéis, en este programa aceptamos sobornos cafeteros, así que si nos enviáis una cosa tan buena como esta, pues lo haremos. Bien, vamos a meternos en harina. Ya os he hecho la presentación de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de ciudades. Concretamente de ciudades americanas, aunque evidentemente pues esto tiene una serie de vínculos importantísimos con Europa, con las ciudades europeas que se estaban construyendo a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. Así que vamos a entrar en materia desde ya mismo, porque luego el programa se nos queda corto. Bien, vamos a ver.
¿Te acuerdas, Alberto, que hablamos aquí pues hace unos meses o el año pasado sobre ciudades, pero eran ciudades medievales exclusivamente en Europa? Y tú nos insistías, con mucho criterio, por cierto, que una ciudad no era lo que a veces pensamos que es una ciudad. Pensamos que la ciudad es la infraestructura, el hardware, es decir, las calles, los edificios, las farolas, las papeleras, etc. Y sí, obviamente eso es el envoltorio de la ciudad. Pero tú hablabas de que una ciudad de la Edad Media y en la Edad Antigua, por lo menos en el mundo mediterráneo, era otra cosa bien distinta. Su esencia no era esa, no eran las calles ni los edificios. Eso es, cuando estamos hablando de una ciudad, además el propio término de ciudad, que deriva del latín del civitas, que a su vez deriva del griego del polis, estamos hablando de un concepto jurídico. Bien, entonces uno crea una ciudad cuando se reúne una serie de personas, hombres, libres, que deciden vivir en comunidad de manera organizada, y en ese momento se funda la ciudad. Se funda la ciudad. A continuación hay que buscar dónde colocamos la ciudad que hemos fundado, y podemos trazarla de manera regular o no. Pero toda esta cuestión de dónde está emplazada y si su traza es regular o irregular es algo que deriva del hecho inicial de que existía esa categoría jurídica ya fundada de ciudad. Claro, en el siglo XXI el concepto de ciudad ya es muy polisémico y por lo general cuando pensamos en ciudad estamos pensando en una gran aglomeración de casas, calles, espacios públicos, privados y demás, donde vive muchísima gente. Y a la larga cometemos un error, entre comillas, anacrónico, que es emplear la visión polisémica de ciudad del siglo XXI para la historia. Entonces, cuando encontramos núcleos de población concentrada poco o muy habitados en la antigüedad, me da igual que sea en el Valle del Nilo o que sea en el mundo maya o en el mundo mexica, utilizamos ese concepto de ciudad que, si somos rigurosos con el término, no hay una ciudad en el siglo XV en el mundo mexica porque no existe esa categoría jurídica. Sí existen los núcleos de población concentrada y sí existen urbes que pueden ser gigantescas como Tenochtitlán, pero que desde el punto de vista jurídico de la legislación que los europeos que llegan en el siglo XV y XVI a América llevan bajo el brazo no corresponderían con ese concepto de ciudad. Bueno, en el caso del México precolombino, tendríamos el Imperio Mexica, tendríamos ciudades realmente grandes como Tenochtitlán, que llegó a tener, se calcula, unos 200.000 habitantes o incluso más. Eso es, tendríamos mucha gente junta. Tendríamos urbes, porque los romanos lo distinguían muy bien. La urbe es cuando vives agrupado fuera del campo, o sea, no estás en el ámbito rural, no son pequeñas casitas medio aisladas, eso se llama una urbe, pero ya la ciudad es una categoría diferente. Entonces, en efecto, en el mundo mexica había una gran urbe, que es la capital, que es Tenochtitlán, como en el mundo inca había una gigantesca urbe, que es el Cuzco, pero sería incorrecto hablar de ciudades para esa época, puesto que como categoría jurídica no es el formato que utilizaban mexicas o incas para sus urbes. Bien, una de las cosas que encuentran los españoles cuando llegan a América, bueno, en el Caribe no había ciudades porque los pueblos caribeños precolombinos estaban muy atrasados, pero una vez dan el salto a tierra firme, es decir, al continente propiamente dicho, se encuentran ciudades, cosa que no habían visto. Se encuentran urbes. Bueno, se encuentran urbes, vamos, por ser preciso, en términos garínidas, se encuentran ciudades que hasta a ellos mismos les sorprende, como fue el caso de Tenochtitlán. Bueno, en Díaz del Castillo lo podemos ver, que les llama la atención. Dicen, caray, qué cosa más grande, que aparte de que era muy bonita porque estaba llena de templos. Bien, cuando baja Pizarro allá a Sudamérica se encuentra con Cuzco, se encuentra que los incas, también una civilización muy avanzada, tienen ciudades, pero no son las ciudades como las entendían los castellanos de la época. No son ciudades como las entendían los castellanos de la época, insisto, desde el punto de vista jurídico. Porque desde el punto de vista, tú hablabas antes muy bien del hardware, pues sí, porque van a ser urbes que tienen calles, que van a tener espacios públicos, que tienen templos, que tienen mercados. Entonces toda esa componente de realidad física sí que puede tener cierta similaridad, de ahí que Díaz del Castillo encontrar esa similaridad. Con todo, sí es cierto que cuando ellos deciden fundar ciudades, es decir, esa entidad jurídica, y aprovechar los asentamientos previos, como puede ser Tenochtitlán convertido en México, claro, vienen con un concepto de materialización de esa ciudad, o sea, cuando yo tengo que hacer, o sea, como es una comunidad de hombres libres organizados, digamos, con igualdad de derechos, pues que a cada cual tiene que tocarle un pedazo de solar parecido. Si yo hago una traza regular, es más fácil repartir. Y claro, como quiero hacer una traza regular en un sitio como el futuro México,
que tiene todo ese sustrato mexica, pues es un problema. Entonces, la persona que en nombre de Cortés lleva a cabo la traza, digamos el topógrafo que tiene que ir midiendo, que es Alonso García Bravo, tiene un problema, y es que tiene que ir sorteando los templos mexicas. Entonces, claro, a veces dice, oye, pues hay que volarse un esquinazo del templo para que nos entre. Pues hay que girar un poquito la calle porque no voy a volarme ese templo tan grande. Entonces, esto es algo que es relativamente reciente. Son arqueólogos mexicanos recientes los que han mostrado que, en efecto, García Bravo tuvo que ajustarse a la preexistencia, y entonces el centro histórico de México no tiene esa regularidad que uno puede tener en la cabeza, el damero y demás, porque andaba sorteando los templos. Bueno, una cosa parecida se hizo en Cuzco. En el caso de Cuzco es incluso más complicado, porque lo que hacen es esos palacios incas con esas construcciones ciclopias, ¿no? El caso de la famosa calle de Atum Rumiyoc es la más famosa, pues directamente lo aprovechan. Entonces, claro, el trazado también se queda un pelín irregular, porque, oye, si la casa está hecha, y además hecha con unas piedras de un tamaño considerable, hay que dejarla. Bueno, teniendo en cuenta que Tenochtitlán era sin ninguna duda una ciudad gigantesca, al nivel de las europeas o de las del Viejo Mundo, Cuzco no era tan grande, pero también era una ciudad respetable, pero eran una excepción, no la norma. Había muy pocas ciudades en América. Había muy pocos núcleos de población concentrada del nivel que tenían estas dos. Bien, eso es una de las cosas que en algún momento hemos debatido en contrahistorias previas, cuánta gente vivía en América antes de la llegada de los europeos. Porque claro, para que viva mucha gente, para que tengamos unas densidades de población de 50 millones en todo el continente, o incluso más, hay cantidades que pueden pasar a los 100 millones, buena parte de esa población tendría que haber vivido concentrada, porque si no, no me entran las cuentas. Entonces, dado la pequeña cantidad de grandes urbes que había en América, es por lo que podemos esperar que la cantidad de población total que hubiera en la América precolombina era muy inferior a la que encontramos habitualmente en los estudios. Muy inferior, estoy pensando en lo que el famoso antropólogo Kreber de la Universidad de Berkeley ya había establecido a principios del siglo XX, que calculaba en torno a unos 10 millones de habitantes para todo el continente, que es una cantidad muy razonable pensando la pequeña cantidad de grandes urbes que había en la América precolombina. Que estaban concentradas además en solo dos lugares, el actual México y el actual Perú. Eso es. Y para de contar. Eso es. Claro, cuando pensamos en América es muy curioso porque el continente es gigantesco, pero cuando llegan los europeos hay que empezar a descartar un montón de territorios que incluso hasta hoy son difíciles de habitar. O sea, la mayor parte de Canadá es inhabitable porque es una parte muy fría. Pensamos en la selva y rápidamente vamos al Amazonas, pero áreas selváticas complejas de ocupar las encontramos, por ejemplo, en Centroamérica. El caso de Panamá es ejemplar, pero lo conocemos en la costa del Caribe, de Honduras, Nicaragua, Belice, son complicadas de habitar. Entonces, si empezamos a quitar todos esos espacios, el sur de Chile, Argentina, eran difíciles de habitar. Si empezamos a quitar todos esos espacios, la cantidad de territorio que nos queda es bastante inferior a la que pensamos, y si esa cantidad de territorio que nos queda inferior sabemos que la cantidad de grandes urbes es muy pequeña, pues el resultado de la población, insisto, se podría acercar mucho a los números de Kreber. Bien, esto lo que nos viene a decir es que para que se conformen ciudades tiene que haber población previa, es decir, que no aparecen de la nada. Esa es la razón por la cual no hay ciudades precolombinas en lugares como Colombia, como Venezuela, como la propia Guatemala. No había suficiente gente como para que se conformase una ciudad. Vamos, una urbs, que decía antes Alberto. Es decir, esas agregados de gente que se ponen a vivir juntos, pero no en el sentido, llamémoslo, latino o europeo de la palabra. Bueno, sureuropeo de la palabra. O sea, yo sé que esto causa polémica, porque habrá quien nos diga, no, pero cuando llegan, tomando el caso de Guatemala, cuando llega Alvarado y sus tropas a Guatemala, existían ciudades como Utatlán y Sinché. Bien, sí existen núcleos de población concentrada como Utatlán y Sinché. ¿Cuánta gente vive en esos urbes? Unos pocos miles. 4 o 5 mil. No, es que Alvarado dijo que había 50.000 y Alvarado puede decir que había 5 millones. Tiene que vender su conquista al emperador y decir que soy la puratos con flema, y entonces me invento los números y por supuesto que los exagero. Bueno, en el caso de Iximché tenemos las ruinas. Y en el caso de Utatlán también, entonces... Y se puede ver lo que fue. Solo por el tamaño de la propia urbe te das cuenta que la cantidad de población que podía coger es muy limitada. Bien, siguiendo con este tema, para no atascarnos tanto en la América precolombina, porque lo que nos interesa es la América colombina. Bien, una de las cosas que parece todo el mundo estar de acuerdo, empezando por los propios americanos, es que, bueno, y por cualquiera que vaya para allá, cualquiera que no se vaya a Ciudad de México, o vaya a Ciudad de Guatemala, o vaya a donde sea, Lima, en esto no importa, quitando las ciudades muy muy nuevas, el resto, una de las cosas que se ven y que chocan con el viejo continente es que la forma desde fuera, ese hardware que decía antes, es regular en América.
No es esto que gusta tanto a los turistas que vienen de México o que vienen de Argentina o que vienen de Perú, de las ciudades españolas antiguas. La propia Madrid, que es un dédalo de calles, de callejuelas, de ancho diferente, de por supuesto de longitud diferente, que gustan tanto, llenas de iglesuelas y de tal. Bueno, esto pasa no solo en España, sino en toda Europa. Bien, es una de las cosas que se ven. Esto es algo que se decidió de antemano. Es interesante que has utilizado el término apropiado, que es el de una traza regular. Se abusa en ocasiones de otro término, la traza en damero o ajedrezada, donde esperamos que todas las manzanas sean cuadradas y demás. Sí que podemos encontrar partes de ciudad o incluso ciudades enteras americanas del 16 que tengan esa traza en damero, pero son la minoría. Bien, por lo general lo que tenemos son trazas regulares, es decir, que esas cuadras, esas manzanas, tratan de estar en ángulo recto, más allá de que la forma geométrica que generen sea un cuadrado o un rectángulo. Bien, o incluso en ocasiones ni siquiera se consigue el cuadrado del rectángulo porque la topografía no te lo permite, entonces alguna te sale un poco más accidentada. Pero sí se tiende a regularizar, porque cuanto más regular son las cuadras, más fácil resulta el reparto equitativo de los solares dentro de las cuadras entre esa comunidad de hombres libres de derechos iguales. Entonces, son trazas regulares. Y en algunas ocasiones, las menos, en damero. Bien, Alberto Garín, vamos a ver. En la mayor parte de los ensayos sobre urbanismo americano, por lo menos, el que es el que estamos tratando hoy, no se da no es que no se le dé importancia, es que directamente se ignora la idea esta del concepto jurídico de ciudadanos. Es que ni comparece. Lo que hacen es, habitualmente, y es como lo hemos aprendido todo, apelar a los modelos teóricos del Renacimiento, las obras de Vitruvio, etcétera, que dicen, bueno, se empieza a construir en América de esta manera porque hay unos tipos en Italia, generalmente, que han teorizado. Entonces, cuando se ponen a construir, qué sé yo, la antigua Guatemala, por ejemplo, pues llega Popayán o la ciudad española en América que creamos, pues hay un tipo que se ha leído a Vitruvio y dice, hay que construir así porque hay un señor en Italia que dice que hay que construir así. Más o menos eso es lo que nos vienen a contar. Y eso es la idea que tenemos que tratar de tener claro hoy, que no es cierta. O sea, no hay un modelo renacentista que se haya utilizado para crear las ciudades americanas de finales del XV y del siglo XVI. Entonces tú, en efecto, estás trayendo a colación a Vitruvio, bien hecho, porque para finales del siglo XV, cuando Colón llega a América, Vitruvio ya ha sido una vez más redescubierto, porque Vitruvio es alguien que se redescubre una y otra vez a lo largo de la Edad Media, antes del 480, bien, y hay que tener algo muy claro. Vitruvio, cuando dice cómo hacer una ciudad, lo formula con una claridad meridiana. Una ciudad se concibe trazando sus murallas y dentro de las murallas se establece una ciudad. Bien, pero las ciudades americanas, con contadas excepciones, las costeras, esencialmente el Caribe o la propia Lima, el resto no tienen murallas. Uno llega a la antigua Guatemala, que veremos más adelante con más detalle, y una de las cosas que le llama la atención, sobre todo viniendo del viejo continente, es que la muralla ni está ni se la espera ni ha comparecido jamás por allí. Eso es. Entonces ya el primer elemento fundamental, que es la presencia de las murallas, no está. Pero es que incluso en las ciudades costeras que tú estabas citando ahora, el ejemplo más hermoso es el de Cartagena, pero como tú decías, pues bueno, casi todas las costeras, ¿no? Santo Domingo, La Habana, Panamá o la propia Lima, que tenía murallas, son murallas a posteriori. Son murallas cuando ya entran en el mercado americano los ingleses a piratear y hay que protegerlas. O sea, el día que se funda Cartagena no se construye con murallas. O sea, no se construye la muralla y se mete Cartagena dentro. Se funda Cartagena y décadas después le metemos la muralla. Y lo mismo con el resto. Se funda la Ciudad de los Reyes, Lima, y décadas después hay que meterle la muralla. De hecho, la de Lima se construye más tarde porque los piratas ingleses tardan más en llegar hasta allí. Eso es, se van construyendo las murallas en la costa a medida que los piratas van llegando. Según llegan, pues dicen, necesitamos... El otro día hablaba de lo de la Terra Australis hace un par de semanas, de cómo habían tenido que fortificar el sur de Chile. Porque habían llegado los holandeses allí. Es. Y entonces llegan y que las fortificaciones son pues de las últimas ya, del siglo XVII, porque ven que se les han plantado allí los holandeses y necesitan fortificarlo. Esas fortificaciones son hoy patrimonio de la humanidad, son un recurso turístico muy explotado en el sur de Chile, y lo mismo vemos, por ejemplo, en Santo Domingo, que fue de las primeras ciudades fundadas, que al principio tampoco la fortifican. Sí, porque no tienen un enemigo
del que defenderse mediante esas murallas. Bueno, aquí habría una pregunta, y ya metiéndonos más a fondo en la historia de América, y es, bien, no fortifican, las de la costa las fortifican cuando empiezan a aparecer corsarios y ingleses y demás que quieren asaltarlas o quedarse con ellas. Entonces no les queda más remedio que pues construir baluartes y demás. Bien, pero las del interior no están, caso de Antiguo Guatemala, que no solo está en el interior, sino a 1500 metros sobre el nivel del mar, entre volcanes. Esa tampoco está, esas ciudades tampoco están fortificadas, como Ayagua en Honduras tampoco está fortificada, porque los ingleses no pueden llegar hasta ahí, no disponen todavía de la capacidad de penetrar en el interior de Centroamérica, por ejemplo, o en el interior de Sudamérica. Pero sí estaban los indios a quienes les habían derrotado y a quienes estaban sometiendo. No, ¿por qué no las construían para defenderse de los indios? Si estaban sometidos, sería lo lógico, ¿no? Bien, es una pregunta interesante. Hemos de pensar que cuando Colón llega a América en su primer viaje y regresa a la península ibérica, dejó un pequeño fortín con unos cuantos hombres allí, que fueron totalmente arrasados por los caribes, y cuando Colón regresa ya no se encuentra ninguno vivo. De modo que estos fortines tienen poca utilidad, en esencia, porque cuando pensamos en el mundo medieval, alguien se amuralla en espera de que si el enemigo te ataca y te rodea, algún aliado vendrá a echarte una mano. Y por tanto tiene sentido el que tengas un fortín, porque si no estás condenado, bien, si no tienes nadie que te apoye. Pero aquí vamos a quiénes son los aliados. Hemos de recordar que la conquista de América por parte de estos europeos se hace apoyándose sobre unos pocos cientos de soldados españoles y miles y miles y miles y miles de soldados americanos. Entonces, claro, no te hace falta amurallarte, porque más allá de que los mexicas hayan sido derrotados, la ventaja es que han sido derrotados gracias a que la mayor parte de la población que estaba alrededor de los mexicas son aliados de Hernán Cortés. O si Alvarado ha conseguido derrotar a los quichés, es porque los cachiqueles, que son todos esos otros indígenas que están en el territorio, han apoyado a Alvarado. Entonces, claro, en el momento que entendemos que la conquista de América, como ya hemos contado tú y yo varias veces en la contrahistoria, la hicieron esencialmente americanos, ya no te hace falta murallas. La conquista ya se sabe, lo repetimos, pero es que es muy cierta esta frase: la conquista de América la hacen los indios y la independencia la hacen los españoles. Ajá. Nunca mejor dicho, en el siglo XIX. Bien, si nos vamos, por ejemplo, por no que lamento insistir de nuevo, pero es que es la ciudad precolombina que mejor conozco, en el caso de Antigua Guatemala. Cuando la ciudad se empieza, bueno, la Antigua Guatemala que conocemos hoy no es la primera, es la tercera que fundaron, pero se hicieron con el mismo estilo, la misma filosofía. Tú me contaste cuando estaba yo en Guatemala que la primera ciudad en la que se asienta Alvarado fue una ciudad precolombina, la de Iximché, ¿no? Eso es. Fue el primero de todos, es decir, al principio aprovechan lo que hay y luego ya empiezan a crear desde cero. Eso es, entonces ellos aprovechan esa urbe de Iximché, que además está amurallada, en una situación colocada estratégicamente de una forma muy bien para defender, con barrancos alrededor y demás. Es decir, sí que, digamos, hacen ese acto jurídico de fundación en ese espacio. Los Iximchés se sublevaron. Y entonces, claro, por mucho que estén ubicados en un lugar amurallado, de nuevo, si tus aliados inmediatos se te sublevan, pues tienes un problema. Claro, ¿qué ocurre a continuación? A continuación lo que ocurre es que viene Jorge Alvarado con otros aliados, en este caso mexicanos, los cuaquicholtecas y compañía, y son con ellos con los que van a controlar el territorio. Entonces, ahí tenemos una buena prueba de que en el momento que tú sabes que buena parte de la población del territorio que ocupa son tus aliados, y lo van a seguir siendo, ¿para qué quieres amurallarte? Bueno, son tus aliados y se sienten dueños del lugar. Sí, porque hay que pensar que estos mexicanos que acompañan a Alvarado, cuaquicholtecas y tlacastecas y compañía, eran conquistadores al mismo nivel que el de los españoles. Y esto lo veremos cuando hablemos un poco más en detalle de la Antigua, de que en el segundo emplazamiento la mitad de la ciudad es de los españoles y la mitad es de los mexicanos, que se sienten muy orgullosos de ser conquistadores al mismo nivel que los españoles. La semana pasada, lo de la Guerra de Granada, comentaba el sitio de Málaga y cómo los nazaríes se amurallan, nunca mejor dicho. Además, Málaga tenía unas defensas estupendas con la idea de que les ayudasen desde Granada, pero no llegó la ayuda porque allí estaba Boabdil, que era aliado de los reyes católicos, y la ciudad termina cayendo. Un poco la filosofía es esa. Eso es. O sea, a ti te sirve amurallarte siempre y cuando sepas que tienes a alguien que te va a venir a echar una mano. Al que puedes enviar un mensajero y que te vaya a ayudar. Eso es. A levantar el sitio, vamos. Pero si de partida no tienes esa ayuda, que es lo que ocurre con los primeros españoles que dan con Colón, o directamente todos los que están a tu alrededor son tus aliados, no te hace falta la muralla. Luego,
si no hay muralla, y está a la vista que no hay murallas, más allá de las defensivas del Caribe o de las costas, si no hay murallas en las ciudades españolas en América, el modelo este de Vitruvio pues no encaja especialmente. Sí, ya digo, la clave inicial de una ciudad que explica Vitruvio es colocar la muralla. Entonces ya si no tenemos muralla, pues la mitad de la teoría de Vitruvio se nos va al carajo. Pero si pensamos en otros tratadistas que a partir de Vitruvio empiezan a hacer sus planteamientos de cómo desarrollar una ciudad a finales del siglo XV, es decir, cuando está llegando Colón a América, y los dos más conocidos puede ser Filarete, que crea una ciudad ideal para los duques Sforza de Milán, que además llamó Sforcinda en honor de su mecenas, bien, y invitamos a nuestros escuchas a que los que nos siguen por iVoox miren en la comunidad, porque vamos a colocar una imagen Estamos colocándola ya. De esta Esforcinda de Filarete, o otro tratadista posterior a Alberti, que es el primero que empieza a reescribir tratados, que es Giorgio Martini, Francesco Giorgio Martini, que él también plantea una ciudad ideal. Pues vemos primero que en ambos casos el elemento fundacional, el que marca todo el territorio, es la muralla, y que al interior de la muralla puede haber traza regular o no. Entonces no es algo que sea indispensable que inmediatamente haya una traza regular al interior de esas murallas. Bueno, estamos viendo la ciudad ideal de Francesco de Giorgio Martini, que es de 1495, y luego la Sforcinda de Filarete. Las he puesto una al lado de la otra para que las veáis. Es la planta, obviamente, tal y como se diseñó. Es decir, la idea, el manual, vamos, lo que os comentaba antes de Vitruvio. Esta es la manera en la que se tenía que edificar. Y como vemos, está concebido de manera 100% defensiva, que no era precisamente la necesidad de los españoles en América, defenderse, o no lo era por lo menos a principios del siglo XVI. Pero incluso hay un más en esos conceptos, que son ciudades señoriales. O sea, no solamente está la muralla que va a defendernos de los enemigos, sino más una muralla simbólica que demuestra el poder del señor que controla la ciudad. Bien, y claro, esto nos llevaría a esos otros ejemplos que solemos tomar cuando hablamos de urbanismo americano a partir de modelos del Renacimiento, y el caso paradigmático es Pienza, en Italia, esta ciudad que ha sido reelaborada por el Papa Pío II a partir de 1495. Entonces, también vamos a poner imágenes de Pienza. Como tú dices, siempre los escuchas, no vamos a abusar de su paciencia teniendo que acudir a ver las imágenes, vamos a poner muy poquitas, pero estas me parecían que eran fundamental. Cuando uno mira Pienza, siempre en los libros de texto aparece la plaza, ¿no? Esa plaza trapezoidal con los edificios principales, ¿no? El templo principal, el palacio del Papa y demás. Pero si ampliamos, y además hoy con Google Maps es muy fácil ampliarlo, descubrimos que esa plaza está inserta dentro de una ciudad de tradición medieval, amurallada, donde lo único que hace Pío II es abrir una calle principal en cuyo centro coloca los edificios de poder. O sea, es una ciudad claramente señorial. Aquí no hay ningún tipo de modelo de la ciudad humanista que está poniendo el acento en el ciudadano libre y ese tipo de cosas que nos asociamos siempre con el Renacimiento. Curiosamente, ese modelo de Pienza en los mismos años, en torno a 1459, se está desarrollando en un lugar de la península ibérica, en la provincia de Guadalajara, muy poco conocido esta historia, por no decir que casi desconocida por completo, que es Torija. Para los que viven en Madrid y viajan a Barcelona por la carretera de Barcelona, o los que viven en Barcelona y viajan a Madrid, o cualquiera que utilice esa carretera, conocerán Torija por su maravilloso castillo. Se ve mucho mejor cuando uno viaja de Madrid a Barcelona, porque queda en el Altozano y ahí está. Esa ciudad fue totalmente rehecha en esta fecha, hacia 1459, por la familia de los Mendoza. Ha habido un conflicto entre el rey de Castilla, la corona de los señores de Navarra y de Aragón. Torija ha sido totalmente destruida. La Torija destruida no se ubicaba donde está la Torija actual, se ubica en un cerro que está enfrente, donde está la ermita de la Virgen del Amparo. Bien, esa Torija fue desplazada. Todo esto, con mi queridísimo amigo Ildefonso Ramírez, hicimos una excavación hace años donde encontramos la vieja Torija en este cerro. O sea, encontramos el castillo previo en sus cimientos, todas las casitas alrededor del castillo, incluso hasta una ocupación desde los tiempos prehistóricos. O sea, ahí estaba Torija. Y entonces lo que hacen los Mendoza, después de cargarse a cañonazos, es que rehacen la ciudad, pero no en el mismo cerro, sino en el cerro de enfrente. Y hacen algo que es exactamente igual que Pienza. Entonces, una ciudad amurallada, una calle principal que desemboca a una plaza al pie del castillo. Yo soy el señor de la ciudad, yo coloco el espacio público al pie de mi edificio, que es mi castillo,
Y de esta manera funcionamos. Entonces, claro, el caso de Piensa se repite una y otra vez en todos los manuales. Aquí están los italianos apelando al renacimiento humanista. Pero coño, que Torija es exactamente lo mismo. Y las dos son ciudades señoriales donde no hay ningún guiño hacia el humanismo ni nada por el estilo. Bueno, cuando miramos el caso de Torija o de Piensa, lo que a mí la verdad se me viene a la cabeza, la idea de que el señor se ponga la plaza del mercado. La plaza es donde tenía lugar el mercado, debajo de su casa para poderlo ver. Yo creo que ahí hay algo más fiscal que humanístico. Hay otro caso. Quiero ver quién está negociando ahí abajo para que pague su parte y no se me escape. Hay otro caso más lindo, también vinculado a la familia de los Mendoza, Sigüenza, otra ciudad en Guadalajara que posiblemente es más conocida. Sigüenza es una ciudad prerromana, ese mundo, esa ciudad inicial y la ciudad romana posiblemente estaba sentada donde estaba el castillo, que hoy es un parador nacional. Entonces, a partir de ese altozano, la ciudad va descendiendo por la colina. Cuando el futuro gran cardenal todavía no era gran cardenal, era solamente obispo de Sigüenza, gran cardenal Mendoza, viene el llamado tercer rey de España. Cuando es obispo de Sigüenza y se instala en la ciudad, hace una reforma urbana en la línea de lo que sus antepasados habían hecho en Torija, y es, abre una gran calle, la calle Mayor, que une la catedral. La catedral es una catedral, no la que se ve actualmente, sino su origen, la catedral secontina, era muy antigua, es una catedral de la antigüedad tardía, por tanto estaba fuera de la ciudad romana donde estaban las necrópolis. Recordemos que los romanos no dejan entrar dentro de las ciudades, entonces la catedral siempre había quedado fuera de la ciudad. Cuando él es obispo de Sigüenza, quiere incluir a la catedral dentro de la ciudad, y lo que hace es que abre una calle mayor que une la catedral con el castillo, por tanto ya tiene vertebrada toda su ciudad, y además desplaza la plaza del pueblo, o sea, donde la gente celebraba su mercado y sus reuniones, que inicialmente es lo que hoy se conoce en Sigüenza como la plazuela de la cárcel, que es una cosa que estaba dentro del casco urbano. Pues el tipo agarra y hace una plaza, la nueva Plaza Mayor, bien, de finales del siglo XV, aunque los soportales que vemos son más tardíos, bien, y entonces lo que hace es que desplaza el mercado. Directamente le dice a los seguntinos: oye, mirad, a partir de hoy vais a celebrar el mercado a los pies de mi catedral, y como tú dices, os voy a controlar fiscalmente quién está vendiendo y quién no está vendiendo, y quien no esté en esa plaza no puede vender. Entonces, no estamos ante un urbanismo renacentista, clásico, humanista. Estamos ante ciudades señoriales donde el señor quiere controlar a sus ciudadanos. Descartamos entonces, Alberto, a los trataístas del Renacimiento. Creo que la tesis la has desmontado convenientemente y con mucho entusiasmo, por cierto. Pero hay otra referencia a la que yo traía a colación aquí al programa, a la contrahistoria de la semana pasada, en la de la Guerra de Granada, sobre el campamento de Santa Fe, que decía, más lo dije de manera explícita, que había servido como modelo para las nuevas ciudades de América. Comentaba también que a su vez ese campamento de Santa Fe tampoco era nada nuevo, no es que hubieran llamado un tratadista italiano para hacerlo, sino que había se tenía sus precedentes, como la ciudad de Briviesca, que está en la otra punta de España, que está en el norte de Castilla. Santa Fe, si echamos un vistazo a Google Maps, por ejemplo, esta es una de las ventajas de los tiempos modernos, que podemos mirar casi cualquier ciudad desde el espacio. Vemos que no es propiamente una ciudad en Endamero, pero sí es una ciudad regular, como nos comentabas antes. En efecto, y ese es lo importante que tenemos que entender, el hecho de que el modelo de Santa Fe sí que podemos decir que se traslada a América, en el sentido de que lo que se traslada a América es esa idea de trazar una ciudad regular. Entonces no es que hagamos una fotocopia del plano de Santa Fe y lo trasladamos a Santo Domingo, lo trasladamos a Santa María, la Antigua del Darién, o a Panamá, las primeras ciudades en América, sino que ese concepto de voy a organizar el espacio de manera regular que encontramos en Santa Fe es el mismo que se va a utilizar en América. Pero es que antes de Santa Fe, cuando estabas hablando en efecto en la contrahistoria de la Guerra de Granada, pues justo al comenzar la Guerra de Granada, los reyes católicos fundan Puerto Real en 1483, porque querían tener un puerto que fuera propio suyo, porque los otros puertos ya eran de dominio señorial, y también es de traza regular. Bien, pero es que en la península ibérica, durante la Edad Media, encontramos docenas y docenas de ciudades regulares. Hay una tesis doctoral de un arquitecto, Francisco Javier Moreno, muy interesante, donde él muestra, va sectorizando toda la península ibérica desde la costa cantábrica hasta Andalucía, y te saca uno tras otro un montón de estas trazas regulares. Hay algunas que son perfectamente regulares. Hay una preciosa en Mallorca, Petra, en la ciudad natal de Fray Junípero Serra. Ahí tenemos el damero, que es lo inhabitual. Bien, pero por ejemplo, seguro que todo el mundo piensa el casco viejo de Bilbao, las famosas 7 calles, ¿no?, de comienzos del siglo XIV. Pues ahí tenemos una traza regular. O sea, hicieron 6 cuadras o 8 cuadras separadas por las 7 calles para esa distribución equitativa del territorio entre estos pobladores que tienen esa igualdad de derechos. Entonces,
Santa Fe lo único que refleja es una tradición medieval en el mundo, no solamente de la península ibérica, del Mediterráneo en general, que es heredera de la tradición antigua del Mediterráneo, del mundo romano y del mundo griego, que se trasladó al mundo americano. Entonces, no estamos diciendo, es que tenemos una ciudad regular que es Santa Fe. Es que tenemos cientos de ciudades regulares, de modo que cuando hay que hacer nuevas ciudades en América, saben de sobra cómo se hace. Bueno, luego uno mira la Wikipedia y se encuentra que alguien ha puesto que estas ciudades medievales españolas, como el caso de Bilbao, Puerto Real o la Petra en Mallorca, o la propia Santa Fe, que es previa a la modernidad, imitan las ciudades hipodámicas del Renacimiento. En el caso de Puerto Real, sí. La entrada en Wikipedia dice Puerto Real, cuando los reyes católicos la fundan, están imitando la ciudad hipodámica del Renacimiento. Claro, a quien ha escrito eso hay que decirle, dime qué ciudad hipodámica tienes en el siglo XV en Italia. Claro, en 1480. Eso es, para que la estén copiando. Porque el ejemplo que acabamos de ver, Piensa, no es nada hipodámica porque es una ciudad señorial. Y cuando son señoriales no les importa el trazado regular porque no tienen que hacer una distribución equitativa de los solares. Claro, porque es de su propiedad. Eso es. Mientras que las otras son propiedad de sus ciudadanos. Eso es. Que yo creo que es el elemento fundamental. Esto que estamos insistiendo desde el primer momento de este programa y que ya insistimos en aquel que hicimos de las ciudades medievales. Bien, pues lo que nos está comentando Alberto, así a grandes rasgos, es que América, a partir de 1492, lo que hacen los españoles es trasladar una tradición secular sin necesidad de buscar modelos o ideales renacentistas, que además esos modelos renacentistas, como hemos esbozado por encima con lo de las murallas de Vitruvio, no se parecen nada a lo que luego sucede en América. Vamos, yo creo que hay que insistir en este punto, porque es la madre del cordero. Sí, insiste. No, que esa es la verdad. Bien, vamos a ver, esto de establecer ciudades, de crear ciudades, de fundar ciudades nuevas para administrar el territorio, esto se hace en América desde el primer momento. Vamos, no el primer viaje, pero sí el segundo viaje de Colón. En 1494, todavía en el siglo XV, Colón funda en lo que es hoy la República Dominicana, funda la Isabela, en la isla que él había llamado la Española. Bien, esta ciudad de la Isabela no durará mucho, la llamó Isabela lógicamente en homenaje a Isabel la Católica. No durará mucho porque la isla de la Española, pues una isla caribeña que está azotada por huracanes. Además allí había indios que eran amistosos, por lo menos los que se encontró, pero en el Caribe estaban, como bien comentaba antes Alberto, los caribes que tenían muy poquito de amistosos. Luego ya posteriormente, en el año 1498, todavía en el siglo XV, se funda Santo Domingo, que la funda Bartolomé Colón. Es decir, que estamos viendo que la actividad de fundación de ciudades no es algo que se les ocurre 40, 50 o 60 años después. No montan factorías, en una palabra. Empiezan llevando ciudades que van a estar habitadas por gente, por ciudadanos que se quedan a vivir allí, que las colonizan y que por lo tanto tienen que ordenarlas. Básicamente es eso, y que necesitan una serie de servicios comunes, edificios administrativos, necesitan iglesias. Pero es que hay un plus en el hecho de querer hacer ciudades, y es que, bueno, una vez que yo me establezco en el territorio, para hacer un control político y económico de ese territorio, necesito una ciudad, porque es el mismo modelo, insisto, que se había desarrollado en el mundo medieval, cuando hacíamos la contra de las ciudades medievales, así es, o en el mundo romano, y es, dado que tengo que reorganizar este territorio, ojo, no tengo que repoblarlo porque esté vacío de gente. Puede haber población y puede haber mucha, y el caso del mundo mexica o el mundo inca había muchísima, sino que tengo que reorganizarlo. Y para reorganizarlo tengo que establecer quién tiene la potestad de tener propiedades y a partir de ahí tomar decisiones sobre esas propiedades. Y el modelo que tenemos, el más sencillo, el que hemos visto durante la llamada reconquista medieval, es el de ciudades. O sea, yo pongo un montón de gente allí con esa igualdad de derechos y consigo que esta gente tome decisiones sobre el territorio. Bueno, ¿cuál van a ser dedicados a dehesas? ¿Cuál van a ser dedicados al cultivo? ¿Por dónde van a pasar los caminos? ¿Qué días se van a celebrar los mercados? ¿Quién tiene y no tiene la capacidad de poder construir aquí? Entonces, para gestionar todo esto, lo más fácil es crear ciudades con ciudadanos que tienen la capacidad de hacer esa gestión. Claro, es una filosofía muy diferente a la que comentaba antes de las factorías, de llegar, colocar un establecimiento temporal o firme, como lo que hicieron los portugueses en el Golfo de Guinea, por ejemplo, con la fortaleza del Mina, para comerciar con el interior, pero no hay intención de apropiarse del territorio y de organizarlo. O sea, no hay intención de convertirme en el habitante de ese territorio. O sea, la gente que estaba haciendo estas ciudades fueron porque iban a vivir en ese territorio. O sea, su país se convertía en ese lugar al que habían llegado. Bueno, otro de los mitos de la historia de América, más este está muy bien asentado, es la idea, esto lo hablábamos tú y yo allí en Guatemala bastante a menudo,
que más porque los propios guatemaltecos nos lo decían. Decían, claro, es que ustedes como si nosotros éramos los primeros de nuestra familia en ir a América, ya ves, en pleno siglo XXI, ustedes no se trajeron a las mujeres, mientras que los ingleses sí que se llevaron a sus mujeres a Norteamérica. Y claro, porque venían aquí a estar con las indias. Bien, eso es mentira y además hay pruebas documentales que así lo atestiguan. Es decir, sí que fueron mujeres españolas desde el primer momento. O sea, sí tenemos embarque de mujeres españolas desde el tercer viaje de Colón, es decir, de una fase muy reciente, de modo que estamos viendo que sí hay una manifiesta intención de crear familias en el mundo americano, más allá de algo que tú has insistido mucho, no solamente en la contrahistoria, sino en todos estos programas, de que estos españoles no tenían ningún inconveniente en unirse a las americanas y establecer una sociedad mestiza desde el día 1. Cosa que los ingleses no hicieron en Norteamérica. Llegaron ellos para establecerse como granjeros y desplazar a la población que se encontrasen, cosa que hicieron, por cierto. Ajá. Y desplazar hasta el punto de que en muchos casos son un mundo precolombino en hoy Estados Unidos que ha desaparecido. Bueno, en algunos casos está confinado en reservas, pero sí, evidentemente nadie sabe dónde están los iroqueses, por ejemplo. O los Champanoag, las tribus de indígenas que había en lo que es hoy la costa este de Estados Unidos. Bien, después de colonizar y conocer y cartografiar las islas del Caribe, lo que hicieron fue saltar a tierra firme, ya dentro del siglo XVI. Pero ahí, curiosamente, donde se fundan las primeras ciudades, y esto es llamativo, no es que todavía no llega a México, todavía no han descubierto Tenochtitlán, estamos hablando del año 1505, 1510, donde empiezan a fundar ciudades, es en el lugar más insospechado e imprevisto del mundo, que es en el Istmo de Panamá, que es una selva intratable. Sí, porque hasta hoy sigue siendo un lugar complejo para vivir. Entonces, es allí donde vamos a encontrar la primera ciudad en tierra firme, Santa María la Antigua del Darién, fundada en 1510 por Martín de Enciso y Núñez de Balboa, que estaban enfrentados entre ellos, y que se convirtió en la primera capital de esa gobernación, de la llamada Castilla de Oro, hasta que años después, y esto es muy curioso en la historia de las ciudades americanas, estos desplazamientos, recordemos que una ciudad se funda una vez, pero se puede desplazar todas las que haga falta. Pedro Arias Dávila, que aunque tenga ese apellido segoviano, trasladó la capital de la gobernación a Panamá Viejo. Y como te digo, es curioso porque tanto Santa María la Antigua, que hoy las posibles ruinas de Santa María la Antigua están en la República de Colombia, no en la de Panamá, o el Panamá Viejo, se asientan en un lugar que para vivir, insisto, es probablemente de los más incómodos de toda América. Bueno, y si vais a Panamá, o los que estéis allí lo sabéis, bueno, los que habéis nacido allí estáis acostumbrados, pero si vais desde latitudes medias a Panamá, una de las cosas que primero sentís es un calor y una humedad como vivir dentro de una gota de agua, más o menos, una cosa así. Bueno, yo no sé si lo he comentado aquí alguna vez, y es cierto, como yo trabajé mucho tiempo en Centroamérica con los salesianos, cuando había que, entre comillas, castigar a un padre salesiano, se le mandaba a Panamá. No, es una cosa tremenda. Supongo que te habituarás con el tiempo, pero vamos, durante los primeros días estás como si te hubieran dado una paliza igual. Una sensación de humedad más viniendo de Castilla, pues os podéis imaginar que estamos acostumbrados a este clima tan seco. Y una humedad por todas partes y todo es lujuriante, de vegetación, de tal, que es muy bonito, evidentemente, cuando hemos conseguido dominar esa naturaleza, pero podemos imaginarnos, no sé, lo que Pedro Arias Dávila se encontró allí en 1519 cuando funda el Panamá Viejo, que por cierto no es el Panamá actual, son las ruinas que hay al lado de la ciudad. Sí, porque el Panamá Viejo fue destruido por el pirata Morgan. También es cierto, y a lo mejor estoy dejándome llevar por un determinismo geográfico que no es apropiado en la historia, que a lo mejor la ciudad de Panamá hoy tiene el éxito que tiene porque tiene las dificultades que tiene. Entonces, probablemente en toda Hispanoamérica es el peor sitio para vivir y por eso los panameños se han esforzado en hacer atractiva su ciudad. Y es una ciudad realmente atractiva. No sé si, de hecho, de lejos parece Hong Kong, una de estas ciudades, pero la Panamá, no la Panamá Vieja, sino la que se funda un poco después de que Morgan pues termine acabando con la ciudad y quemándola, quedan las ruinas. Es una ciudad pequeñita, que la conservan muy bien los panameños y es uno de los lugares de las ciudades coloniales más bonitas de América. Bien, lo que vemos es que muchas de estas ciudades que se van fundando y van cambiando de sitio, a veces es pues porque ha aparecido un pirata inglés y las ha saqueado, otras veces porque hay huracanes, porque también tienen un terremoto. En el caso de Guatemala es clarísimo, ¿no? Tienen que cambiar la capital porque los terremotos les van persiguiendo. Sí, esto es propio de la época. Claro, uno puede pensar que brutos los españoles que tenían que cambiar la ciudad porque no atinaban a la primera. En realidad es habitual cuando haces estos procesos de urbanización tan amplios en un
periodo de tiempo tan corto. Es muy famoso que los griegos que se dedican a urbanizar el Mediterráneo en la antigüedad también tenían que trasladar sus ciudades cuando a la primera no acertaban en el lugar más apropiado. Bueno, donde está la antigua Guatemala tiene un nombre maravilloso ese valle que se llama el Valle de las Hamacas. Ah, mira. Sí, se llama el Valle de las Hamacas, no es broma. La verdad es que yo leí mucho cuando estuve en Guatemala, el Valle de las Hamacas, porque al parecer, claro, que yo se movía tanto que uno se colgaba una hamaca entre dos árboles y ya se meneaba sola. Bueno, sí, luego ya veremos de manera más extensa el tema de la antigua Guatemala, pero lo que se produce en la primera mitad del siglo XVI, sobre todo a partir de 1520, con la conquista del Imperio Mexica, es una auténtica, no sé cómo llamarlo, por utilizar terminología contemporánea, es una burbuja urbana. Empiezan una especie de burbuja inmobiliaria. Empiezan a construir ciudades por todos los lados los españoles. Eso es, y esto es quizás el fenómeno que menos nos hemos parado a pensar. Creo que en la introducción ya lo has comentado. Más allá de que las cifras puedan estar un tanto exageradas por confundir pueblos de españoles con pueblos de indios, y luego volveremos sobre esta diferenciación, en 100 años construyen más de 700 ciudades. Bien, en algunos casos en 1536 es un momento espectacular porque se hacen 20 ciudades en un solo año. Entonces, si nos paramos a pensar, no hay en la historia de la humanidad un proceso de urbanización tan brutal como el que se desarrolló en América. Por supuesto, con todas las vicisitudes que podemos imaginar. Entonces yo os comentaba antes el caso de García Bravo teniendo que sortear los templos mexicas cuando retraza México en 1525. Entonces, claro, la traza no le sale todo lo regular que quisiera. Pero dentro del propio México hay una ciudad preciosa, San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, que la funda Diego de Mazariegos en 1528, que esta sí le salió bastante regular. E incluso cerca de San Cristóbal tienes otra que es Comitán de Domínguez, que también le sale la traza muy regular. Pensando cuando ya se trasladan al sur, ¿no? Cuando conquistan el Imperio Inca, pues de nuevo tienes ciudades muy constreñidas por la preexistencia, como es el caso de Cuzco, que funda, claro, Cuzco ya existía, pero se funda en 1564, la funda Pizarro, porque hace ese acto jurídico de decir, a partir de hoy es una ciudad donde los habitantes, ciertos habitantes, por supuesto no todos, tienen esa igualdad de derechos. Pero si miramos Lima, la ciudad de los reyes, que también hace Pizarro en 1535, o Popayán, que la traza Belalcázar en 1536, estas salen más regulares. Entonces, claro, nos vamos a encontrar todo tipo de soluciones, siempre tendiendo a la regularidad, que no al damero, dependiendo de las preexistencias. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Asunción, en Paraguay, lo que tenemos es que llega Juan de Salazar, creo que fue en 1537, y pone un destacamento militar, que debían ser 4, no muchos, que habían remontado el río Paraná y luego el río Paraguay. Y tan pronto como en 1541, es decir, 4 años más tarde, aparece Martínez de Irala, que es el primer gobernador, y funda una ciudad con su cabildo. Eso es porque, recordemos, aunque sean 4 o sean 40, y por lo general no hay muchos más, se dotan de las herramientas jurídicas que les permite administrar el territorio. Y esa es la clave. O sea, a partir de aquí yo puedo llevar a cabo esa administración. El caso más ejemplar es cuando Cortés, que sabemos que ha llegado como enviado del gobernador de Cuba, de Velázquez, en principio a mirar la costa, a ver qué se puede llevar de la gente que viva por allí. Cuando Cortés por fin llega a donde está Veracruz y funda la ciudad, en ese momento su condición jurídica cambia por completo, porque él ya no es el enviado de Velázquez a ver qué ocurre en la costa de ese mundo mexicano. O sea, alcalde. Es el representante de los ciudadanos de Veracruz, claro, a quienes han encomendado los ciudadanos de Veracruz que mire más allá. Entonces, Velázquez ya no puede hacer nada, porque Cortés tiene un nuevo mandato que es superior al de Velázquez, que es el de estos ciudadanos de una ciudad nueva, que es Veracruz, que le han pedido una cosa diferente. Bien, pero volviendo sobre, aparte de todas estas consideraciones históricas, volviendo sobre el tema de las plantas y las conformaciones, vemos que prácticamente todas son, si no endameros, y al menos regulares, pero hay casos de ciudades de nueva planta que son irregulares. Son, por ejemplo, el caso de las ciudades mineras, que van surgiendo en función de las necesidades que se van encontrando de explotación del territorio. Ahí no tienen problemas en hacer una ciudad irregular. Hombre, ahí sí que estamos ante una creación de ciudad que no sigue este modelo jurídico tan bien establecido, ¿no? De los más antiguos sería el caso de Tetelcingo o Itasco, en el estado de Guerrero, cerca al sur de la Ciudad de México. Entonces, esto es un poblado minero. Estos han encontrado mineral interesante en 1528, y ya será casi 40 años después cuando se convierta en una ciudad. Bien, el más conocido de todos es Potosí, en Bolivia. Entonces, lo primero que hay es un poblado minero. Se encuentra que aquello está lleno de plata. Entonces, en 1545 se establece ese poblado minero en un sitio donde ya existía posiblemente una explotación del tiempo precolombino, pero hasta 1561 no se convirtió en ciudad, y además se convirtió en ciudad cuando tenía 50.000 habitantes.
hay que pensar aquí, es muy curioso, o sea, la hacen ciudad cuando ya hay 50.000 habitantes. Por tanto, estamos hablando de una de las ciudades más pobladas de la monarquía hispánica, posiblemente por detrás de Nápoles, Sevilla y quizás México. Sí, poco más. Pero claro, en estos casos, como tienen que aprovechar la explotación minera, pues lo de la regularidad y todo esto importa poco. Hay una trama urbana en esto de ciudades mineras muy interesante, de una ciudad que seguro que voy a citar y que todo el mundo dirá así, que es Tegucigalpa, la capital de Honduras, que nadie pondría en la lista de las 10 ciudades más bellas de América, porque no es el caso, pero que igual surge como pueblo minero en 1560, se convierte en villa en 1578, y hoy, quizás por las vicisitudes de la propia Honduras, no es una ciudad especialmente desarrollada, o sea, la gran ciudad hondureña San Pedro Sula, pero mantiene su traza urbana, complicada por la cantidad de cerretes que tiene. Y yo invito desde aquí a los hondureños y a la gente de Tegucigalpa en particular. Tiene una ciudad que puede ser realmente muy hermosa si sabe sacar el partido. En otra ciudad que tiene un plano, en este caso es un plano endamero, que es la ciudad de Córdoba en Argentina. Creo que es la ciudad más antigua del país, es una ciudad del año 1571. Tengo delante el texto por el cual el virrey del Perú, que era uno de los virreyes más famosos de toda la historia del virreinato, que fue Francisco Álvarez de Toledo, lo que hace es que le encarga al nuevo gobernador del Tucumán, que se llamaba Luis de Cabrera, le encarga que funde una ciudad y se le encarga con las siguientes palabras. Le encarga poblar y fundar en el Valle de Salta, que acababa de ser ocupado, en la parte y lugar que le pareciere mejor convenir, un pueblo de españoles para que de estos reinos del Perú se pueda entrar a dichas provincias sin el riesgo y el peligro que hasta aquí, y de ellas salir a estos reinos a contratar y mercadear. Eso Era pura organización. Eso es, y además lo divertido es el término poblar, porque recordemos, no significa que esté vacío de gente. En algunos casos, muy pocos, podía ocurrir. Por lo general sí hay gente viviendo ahí, para empezar los americanos, y después podía haber ya por ahí dando vueltas algún europeo. Por eso es por lo que en España el concepto que tenemos para cualquier localidad de toda España es pueblo. Entonces después ya será una villa, porque por ejemplo, yo que vivo en un pueblo, pues oficialmente es una villa, igual que Madrid. Fíjate, mi pueblo chiquitito de 80 habitantes es una villa como Madrid, que tiene unos pocos más. Pero el concepto de pueblo es muy interesante, la mentalidad española, porque en el momento que hay un montón de gente viviendo es un pueblo. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es esa concepción de población como gente que se organiza para administrar un territorio. Bien, esto que os acabo de comentar de Córdoba en Argentina es de 1571. 2 años más tarde, estando Felipe II en el Palacio de Balsaín, lo que decide es hacer unas ordenanzas que son pues casi que yo creo que las primeras en su especie. Las ordenanzas de arquitectura y urbanismo que muchos consideran que son pues muy originales en todos los aspectos, pero que además son el modelo a seguir. Y que es a partir de 1573 cuando se empieza a edificar así, cuando lo cierto es que se venía edificando así desde mucho antes. Eso es, en la mitología en torno al urbanismo americano, si hay uno que es el de los tratados de Renacimiento, inevitablemente todos son ciudades renacentistas, lo cual no es cierto. La segunda es, menos mal que a Felipe II se le ocurrió un buen día ahí en Balsaín, en Segovia, establecer estas ordenanzas, porque a partir de ahí ya los españoles saben cómo hacer ciudades. Es cierto que Felipe II lo que hace en gran medida es recoger cierta tradición legal que ya existía. Entonces, tanto su bisabuelo Fernando el Católico como su padre Carlos V, en sus legislaciones sí hay alguna cita donde se dice que la ciudad se trace a cordel, o sea, que se haga regular. Lo que pasa es que Felipe II ya sistematiza mucho cómo tiene que ser la ciudad, y claro, en esa sistematización, cuando uno se lee las ordenanzas de 1573, es exactamente lo que podemos encontrar en las ciudades americanas que hemos venido contando hasta aquí. Es normal. Felipe II lo único que hizo fue refrendar lo que habían hecho los españoles en América en los 80 años previos, que ya se habían echado 500 ciudades. Entonces, claro, es cuando uno dice, oye, qué fino el monarca, qué bien ha sabido hacerlo. Sí, se ha limitado a decir, oiga, lo que han hecho hasta aquí, hasta ahora, perfecto. Bueno, reconoce básicamente lo que se viene haciendo ya, que alguien se lo debía haber contado, porque Felipe II nunca pisó América. Mira, una de las cosas que hace Felipe II en esta misma época con estas ordenanzas es crear por primera vez en la historia la jornada de 8 horas, que es algo que por lo general suele pasar, que es desconocido. Tiene en el título 6 de estas ordenanzas, dice directamente: de las fábricas y fortificaciones, que los obreros trabajen 8 horas al día repartidas como convenga.
Todos los obreros trabajarán 8 horas al día, 4 a la mañana y 4 a la tarde en fortificaciones y fábricas, que se hicieren repartidas a los tiempos más convenientes para librarse del rigor del sol, más o menos lo que a los ingenieros pareciere, de forma que no faltando un punto de lo posible también se atienda a procurar su salud y conservación. Bien, esta es la primera vez que se deja por escrito que se debe trabajar 8 horas. Es curioso, ¿eh? Y se hace precisamente dirigido a los obreros de las fortificaciones y las fábricas, lo que depende de él directamente, claro. Y además un tipo de trabajo que había que hacerlo realmente bien, no vaya a ser que metamos la pata y se nos cuele el enemigo. Claro, estamos hablando sobre todo de las fortificaciones del Caribe, que ya están las ciudades del Caribe, pues en el año 1570 están empezando a ser amenazadas y son el objeto de toda la piratería del viejo mundo que se encuentra ya en el nuevo mundo. Bien, vamos a repasar en qué consistía, o a analizar con un poquito más de detalle, en qué consistía una ciudad española del siglo XVI en América, al menos sus elementos más significativos. Lo vamos a hacer para la que, según tú, es la ciudad más hermosa de América. Aunque bueno, que en este caso creo que estás barriendo un poco para casa porque Alberto es medio chapín, es decir, medio guatemalteco. Así que él cree, yo tampoco le voy a llevar la contraria, todo hay que decirlo, que es la antigua Guatemala. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son los elementos estos? Pues bueno, es cierto que estoy barriendo para casa, pero porque muchas de las ciudades que hemos citado aquí son realmente muy, muy hermosas, pero la antigua Guatemala, por sus vicisitudes históricas, tiene la ventaja de haber conservado su entramado urbano del siglo XVI. Entonces, contándolo rápidamente, se funda una ciudad llamada Santiago de Guatemala en Isimché, como ya hemos comentado más adelante. Los cachiqueles, que son la gente que habitaba Isimché, se sublevan contra Alvarado y entonces trasladan rápidamente esa ciudad creada en 1524, 3 años después, en 1527, tienen que llevársela al Valle de Almolonga, que está muy cerca de la actual antigua Guatemala, a 2 localidades, San Miguel Escobar y Ciudad Vieja, que siguen existiendo. Bien, esta ciudad de 1527 es arrasada por una inundación en 1541 y ese mismo año 1541 se traslada al Valle de Panchoy, que está a la par del Valle de Almolonga, que es donde está la actual antigua Guatemala. Y esta ciudad se vio afectada por unos grandes terremotos en 1773, de modo que el capitán general de la época decidió trasladar la capital de la audiencia a donde está hoy la ciudad de Guatemala, la nueva Guatemala de la Asunción. Y entonces esa ciudad, que está semidestruida en 1773 por este terremoto, se fosilizó y se mantuvo hasta la actualidad. Bueno, la idea era dejarla despoblada, pero no se despuebla completamente. No se despuebla completamente. De los 20-25.000 habitantes que podía tener en 1773, se pudieron quedar en torno a 5.000 personas. Pero dado que la ciudad no se revitaliza, porque toda la actividad se traslada a la nueva capital, y esa ciudad no se va a reactivar realmente hasta prácticamente el siglo XX, eso hace que la ciudad se conserve en su entramado urbano como se había creado en el siglo XVI, salvo algunas modificaciones del siglo XVIII, que no vamos a entrar en ese detalle, pero que son mínimas en la periferia de la ciudad. Entonces, comparado con otras ciudades del siglo XVI, ya digo, muy hermosas, la propia Ciudad de México, Quito, Popayán, que siguen teniendo su casco histórico, pero que ha podido ser alterado. Una de las curiosidades que tiene el antiguo Guatemala, y tú lo sabes bien, es que, por ejemplo, cuando uno viene de la nueva Guatemala a la antigua Guatemala, cuando uno entra a la antigua Guatemala, la carretera que entra a la ciudad entra en el centro histórico. O sea, no hay toda esa periferia a la que estamos acostumbrados en cualquier ciudad del mundo, donde durante varios kilómetros estás viendo zonas industriales, suburbios urbanos, rascacielos, y después de recorrer media hora esa periferia entras en el centro histórico. No. En la antigua Guatemala uno va en su carro, va en un autobús, y cuando entra a la ciudad, está en la ciudad del siglo XVI directamente. O sea, uno cruza ese puentecito que da acceso a la ciudad y ha entrado a la ciudad del siglo XVI. Y esa es la ventaja que tiene para que podamos entender cómo funcionaba esta ciudad del siglo XVI. Bueno, y es una ciudad aparte bonita, es que tiene un entorno que es envidiable. Tiene 3 volcanes, y 3 volcanes altísimos, como de más de 3.000 metros. La ciudad está ya a 1.500 metros sobre el nivel del mar, pero claro, la prominencia de esos volcanes sigue siendo una cosa fuera de lo común. Para los guatemaltecos o los que tienen costumbre de ver volcanes, pues no es nada llamativo, pero para los que no tenemos costumbre de ver volcanes, ver esa ciudad tan bonita, que parece por el estilo arquitectónico casi extraída del sur de Andalucía, de Extremadura, rodeada de volcanes, es todo un espectáculo para los ojos. Y más pues, sabiendo que uno de ellos, el de fuego, está prácticamente en actividad todo el tiempo, que está en actividad
Esto de nuevo, para los que no están acostumbrados a ver volcanes, le chocará, pero es que el volcán de fuego saca lava no a diario, pero sí casi todos los días, y lo que sí que saca son grandes fumarolas todos los días. Bueno, una de las cosas que se ven en la antigua Guatemala, bueno, se ve en la ciudad de Guatemala actual, en la capital, porque se construyó con la misma filosofía, la verdad, aunque claro, evidentemente esa es una ciudad ya muy grande y ha quedado... Pero bueno, la zona 1 de Ciudad de Guatemala es eso, en esencia, la parte más antigua, la ciudad donde está la catedral. La ciudad regular. Sí, entonces, pero en la antigua lo que vemos es que hay una serie de edificios que están perfectamente situados, la catedral, el Palacio de los Capitanes, el Cabildo, perfectamente puestos en torno a la plaza, lo que llaman allá el Parque Central. Entonces, en efecto, es una ciudad de traza regular. Esa traza regular en la antigua Guatemala y en el resto de ciudades regulares americanas parte de la plaza central. En el caso de la antigua, sí que las manzanas que rodean la plaza central, las 2 líneas de manzanas que rodean la plaza central son cuadradas, o sea, estaríamos a ese modelo de damero. Pero ya la tercera línea de manzanas ya son rectangulares, o sea, se guarda la regularidad, pero no la obsesión por la planta ajedrezada, eso solamente en los manuales de historia del arte. Y lo interesante de esas plazas centrales, que no sé hasta qué punto nos hemos parado a pensar en ellas cuando estamos viendo ciudades americanas, es que la idea está en que yo establezco la plaza central, en ángulo recto, desde los 4 ángulos de la plaza central se abren las diferentes calles que van a hacer esa traza regular, y no tiene límite. Pueden ser infinitas esas calles, se pueden prolongar tanto como sea necesario. Entonces, esto choca con los conceptos de plazas mayores, plazas reales que podemos encontrar en Europa. Choca primero porque no hay murallas, entonces no hay límite, ni siquiera límite físico de la muralla. Pero incluso si pensamos en plazas centrales, plazas mayores en el mundo europeo, pensemos por ejemplo en las plazas mayores de España y quizás las más significativas, que son las de Madrid o la de Salamanca. La plaza central en el mundo americano es el centro de la ciudad, en torno a la plaza genera la ciudad. Pero cuando estamos en la Plaza Mayor de Madrid, la Plaza Mayor de Madrid queda a un lado, queda de la calle. O sea, sí. hay que ir a la plaza, hay que ir a buscarla. Hay que entrar a la plaza. Y lo mismo ocurre en Salamanca, hay que ir a buscar la plaza. Pero si pensamos en las plazas reales francesas, el caso de la Plaza de Bosch en París, que es muy linda, hay que ir a buscarla. O sea, no es el eje a partir del cual se desarrolla la ciudad, sino que dentro de la ciudad hemos creado un edificio no cubierto, que son las plazas mayores españolas o las plazas reales francesas. Entonces, eso ya es un concepto en el urbanismo americano que no se ajusta a cómo se están haciendo esas plazas mayores en el mundo europeo. Pero es más, es que el propio Felipe II es el primero que desarrolla una plaza mayor que tiende a ser regular, armónica y demás, la más antigua en ese sentido en España, que es la de Valladolid. Por tanto, se está haciendo cuando están haciendo estas plazas en América, y no tiene nada que ver el concepto urbano de la Plaza Mayor de Valladolid con lo que podíamos ver en las plazas centrales americanas. Bueno, vamos a mostraros una imagen de la antigua Guatemala. Os vamos a mostrar esta de aquí, que creo que puede ser, no sé qué calle será, podría llamarse perfectamente Avenida Alberto Garín. No, pero debería llamarse. Como podéis ver, lo estáis viendo ahora mismo en YouTube y también en iVoox, si queréis echarle un vistazo en la zona de comunidad. Tenéis esa preciosidad, es que es bonita de narices, ¿eh? Mira, con el volcán ese es el de fuego, ¿no? Ese de ahí, porque luego está... Es el de agua. Ese es el de agua, luego está el de fuego y el de Acatenango, que son los 3 que rodean la ciudad. Bien, ¿qué es lo que vemos aquí, Alberto? Pues empezando por el ancho de la calle. Estamos en la Quinta Avenida, es quizás la más famosa de la antigua, porque es la calle donde está el Arco de Santa Catalina. Entonces la fotografía estaría tomada no de justo debajo del arco, por delante del arco. Lo interesante de estas calles, de nuevo, es que es un tipo de cosa que los americanos, los hispanoamericanos que viven en estas ciudades históricas, están acostumbradísimos a ver sin pararse a darse cuenta de lo que están viendo. Entonces, si miramos la calle, lo primero que tenemos que darnos cuenta es el ancho de la calle. O sea, estamos viendo una calle trazada en 1541. Con esto te adelanto una primicia. Estamos a punto de publicar con CIRMA, una institución de origen estadounidense de la antigua Guatemala, el tercer libro de Cabildo, que es cuando se estableció la ciudad de Santiago de Guatemala aquí en el Valle de Panchoy. Entonces yo formo parte de la edición junto con Christopher Lutz y Wendy Kramer, 2 historiadores fantásticos. Entonces mostramos que desde 1541 la ciudad ya estaba aquí, no hubo que esperar los famosos 2 años del traslado, se trasladaron al mes siguiente de la inundación. Entonces estamos viendo una calle de 1541, estamos viendo un ancho de calle de 1541, y he tomado esta fotografía porque además vemos un par de vehículos al fondo, es decir, en esta avenida de 1541, aunque ellos no sabían que en el futuro existirían carros a motor, se puede aparcar a los 2 lados de la calle y todavía puede circular un tercer carro. En 1541, en Europa, no había este tipo de calles. Pero es que, ojo, es que esto no es porque sea la avenida más importante de la antigua Guatemala, es que casi todas son así. O sea, en todas puede circular un coche y quedarse aparcado en uno de los 2 lados, y en algunas en los 2 lados. O sea, estamos hablando de un ancho de calle
sorprendente para el mundo europeo. Los europeos no tenían este ancho de calles en 1541. Hay que esperar a las grandes trazas urbanas del siglo XVIII para encontrarnos avenidas de este porte. Y esto es una calle común. O sea, esto no es la calle principal, esto no es la calle del poder, esto no es la calle mayor que Mendoza ha abierto en Sigüenza, esto es la calle principal que el Papa Pío II hace en Piensa, esto es una de las muchas calles que tiene la Antigua en ese momento. Pero además, otra parte interesante es la altura de las viviendas. Entonces, más allá de que las viviendas que estamos viendo aquí mayoritariamente son ya del siglo XVIII, incluso de los dos niveles del siglo XIX, el volumen podía ser muy similar para este siglo XVI. Para 1580, 1590 ya están consolidadas las casas, ya no son pequeños ranchitos de madera, ya se ha construido la ciudad, ya son casas de ladrillo y piedra. Entonces, claro, están construyendo a una altura que garantiza la iluminación natural y la ventilación natural de todas estas casas. Estamos hablando de un nivel de confort para 1580, 1541 el ancho de la calle, 1580 ya para la altura de las casas, que no existía en Europa en esos tiempos. Por supuesto, no vamos a decir que para 1580, cuando ya está consolidada la Antigua, Nueva York o Boston o Filadelfia no existían. O sea, no existían. Es una idea que el mundo hispanoamericano tiene que meterse en su cabeza, que los hispanoamericanos de 1580 vivían en las ciudades más confortables que había en el planeta Tierra en ese tiempo. Ojo, no es solamente la Antigua. Es la Antigua, y es Quito, y es Lima, y es México, y es Popayán, y es Córdoba. De hecho, ya lo comentamos aquí en su momento, en el año 1800, Hispanoamérica era probablemente la región más rica del planeta. Eso es. Pero es que voy más lejos, que en esta imagen que tenemos hay elementos que son tardíos, ¿eh? O sea, los empedrados de las calles antigüeñas que hoy están protegidos no son del siglo XVI, son de finales del siglo XVIII, o las aceras, banquetas o andenes, utilicen el término que quieran, tampoco son del mundo hispano-guatemalteco, ya son de finales del XIX. Pero hay dos elementos que no se suelen ver, es la traída de aguas limpias. Entonces la Antigua cuenta con varios cientos de torres de agua que distribuían agua al interior de las casas, o para la gente de menos recursos llevaba el agua a las fuentes públicas. Entonces ya para 1560 hay acueductos de agua que surten de agua limpia a la ciudad de la Antigua. Insisto, para todos los niveles, fuentes públicas para gentes humildes, en interior de las casas, de las viviendas para las gentes acomodadas, y por supuesto el alcantarillado. En el momento que metes agua limpia, si no pones alcantarillado, se te va a hacer un lodazal en la ciudad, y tenían alcantarillado. Es un alcantarillado, sabemos que las ordenanzas municipales exigen que el que meta agua limpia a su casa tiene que sacar las tuberías de aguas servidas al exterior, y sabemos que cuando el terremoto del 73, entre las cosas que más se deterioran está ese alcantarillado. Estamos hablando de ciudades que tienen un ancho de calle muy confortable, de unas casas bien iluminadas, bien ventiladas, con agua corriente, con drenajes. Que esto no existía en Londres. Que esto, a duras penas, lo tenían los parisinos, pero que lo tenían los antigüeños o los payaneses o los mexicanos o los quiteños. Y los bostonianos vivían en casas de madera. Todavía no habían llegado. Para 1570, bueno, en este año ya no estaban ahí, pero 100 años más tarde lo que 300, tienen es eso. 300 años más tarde siguen viviendo en casas de madera, sin claro. agua corriente y sin alcantarilla. Bien, esa es la realidad, así que bueno, vamos a ir concluyendo ya, que estoy mirando el reloj y se nos ha ido el santo al cielo, Alberto. Vamos a ver, recapitula algo a modo de despedida, porque te he visto, pero que muy entregado. Yo creo que ha sido el café este de Colombia, Posiblemente. Que nos han enviado. Pues bueno, si tuviéramos que recapitular, los grandes titulares serían: las ciudades americanas son regulares porque las gentes que fundan esas ciudades, insisto, europeos y americanos, tenían que hacer un reparto equitativo por su condición de conquistadores y pleno derecho a ocupar el territorio. Por tanto, no son regulares ni por los tratados renacentistas, que no hablan de ciudades regulares ni existen en esa época, ni por las ordenanzas de Felipe II, que van a llegar casi un siglo después. Y a pesar de todo, nuestros escuchas podrán ir a ver el 99% de los manuales que hablan de la historia del urbanismo de América y les van a decir que hay tratados renacentistas que no existen y que las ordenanzas de Felipe II son clave. No es cierto. Entonces, son ciudades regulares heredadas de las castellanas. La última ciudad castellana regular antes de la conquista es la de Santa Fe, que hemos estado hablando aquí, que a su vez son heredadas de las ciudades regulares romanas. Y por último, lo fundamental que estamos hablando ahora, se creó un tipo de ciudad que era totalmente ajeno a la realidad europea. O sea, se hicieron unas ciudades que se podían prolongar hacia el infinito, con una calidad de vida notable. No nos ha dado tiempo a hablar de la variante que son los pueblos de indios, en principio reducciones, que en muchos casos terminan por imitar el modelo de los pueblos españoles. Entonces, hay pueblos de indios que son tremendamente irregulares, caóticos y demás. En la Antigua se ve bien los pueblos de indios que están pegados. Sí, pero incluso en muchos casos son iguales, que no distingues en la Antigua del pueblo de indios. Eso es, pero claro, en la Antigua tienes la singularidad de Ciudad Vieja, que es el segundo asentamiento y por tanto sí es en su origen un pueblo de españoles. Puedes tener otros, alrededor de la Antigua, San Juan Gascón es bastante irregular por donde está construido, pero puedes tener otros regulares, como San Miguel Dueñas, por ejemplo.
pero la idea está en que terminan por asumirlo. Entonces, es interesantísimo, porque aquí no estamos haciendo un debate leyenda negra, leyenda rosa, quién fue peor o mejor en la conquista de América, cuál es la situación. No. Aquí hay un dato que es innegable. Cualquiera puede ir a la antigua Guatemala, cualquiera hoy en 2021 puede ver la traza de la antigua Guatemala de 1541 y sorprenderse de la calidad urbana que en 1541 se había hecho. Y esto conste que no es un detalle o un homenaje a los españoles de la actualidad, que como decía antes, si vamos a América es ahora, sino a los guatemaltecos, que fueron quienes, cuyos antepasados construyeron esas ciudades. La antigua Guatemala no la construyeron mis antepasados, sino los antepasados de los guatemaltecos de hoy en día. Eso es, igual que cualquier resto de las ciudades americanas no la construyeron ni tus abuelos ni los míos, sino los abuelos de los mexicanos, los ecuatorianos, los chilenos, los argentinos actuales. Bien, yo creo que con esta idea nos vamos a ir despidiendo porque, pues sí, nos hemos pasado un poquillo, no mucho, pero un poquillo. Así que, querido Alberto, con esto ya terminamos. Vuelves dentro de un mes, ¿no? Creo. Sí, espero. Si no te llevan a Guatemala. Espero poder regresar en un mes, siempre y cuando me invites. Bueno, esto, tú sabes que estás invitado, caray. Si te llevas hasta café, ¿qué más quieres? Te llevas un café de Nicaragua maravilloso, también de Santo Amaro, un café estupendo. Ese no lo hemos probado porque lo he dejado para que lo pruebe Alberto en casa. Alberto es gran cafetero, le gusta mucho, además lo toma como se debe de tomar, lo toma en poca cantidad y sin azúcar. Bueno, después de vivir en Guatemala, donde tiene un café espectacular, pues es normal que se haya hecho a beber café como debe de ser. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya damos por concluida y cerrada la contrahistoria de esta semana, y ya sabéis, nos vemos por aquí, pues si sois habituales a la contrahistoria el viernes que viene, y si sois además habituales de la contracrónica, mañana mismo. Hasta mañana, amigos.